unas cuestiones más relacionadas a gestión del cambio, más prácticas que el encuentro pasado. Después tenemos el otro 50%, que son los últimos 4 encuentros, que son tienen como un hilo conductor entre los 2 últimos módulos, que están relacionados con las tecnologías de gestión y participación o gobierno abierto, gobierno organizacional. Son 4, pero hay tres autores, 3 propuestas de lecturas para que se aborden, que tienen como conexión unos con otros. O sea, unos más, como venimos más teórico, filosófico, por decirlo de alguna forma, la parte de Cupani. Después hay algo más bajado sobre los conceptos básicos de gobierno abierto, que nos va a servir para pensarnos cómo podemos pensar la universidad bajo esos principios que plantea el gobierno, ese concepto de gobierno abierto. Y el último, que es Suárez, que también habla sobre gobierno organizacional, y que bueno, ahí podemos, o tenemos que abordar más el pienso nuestro, desde los 5 vértices que él plantea. Es un texto muy breve, intenso, pero creo que no son más de 5 carillas, pero eso es como un continuo, ¿no? Es como una segunda parte de este curso. También en cada uno de los encuentros, y hoy también lo pensábamos hacer, ir aceitando ya, o sea, entramos en algunos temas ya, o sea, los más generales, ir abordando en la segunda parte de hoy algunos proyectos que ya están en la página y otros que no estén, ir pensándolos en conjunto. Un poco es la propuesta, y eso en cada uno de los módulos, ¿no? También cuando abordemos el jueves, iniciamos con la parte de tecnología, algún concepto general sobre qué entendemos por tecnología, tecnologías de gestión, tecnologías tangibles e intangibles. Vamos a dejar siempre algún espacio para conversar con ustedes, o sea, con una parte más activa desde ustedes. En interacción para poder llegar, porque esto es muy breve, entonces nos quedan 4 instancias para poder llegar a ese pequeño trabajo final que les hemos solicitado. No sé, Lucía, si querés aportar algo más a esto, si no, arrancamos me parece, contigo, con tu presentación. Bien. Sobre tu segunda parte del módulo, y en una segunda instancia charlamos sobre cómo vienen procesando estos días, o también recibimos aportes, críticas, y podemos ver también de colaborar en la conformación de grupos y en pensar ese pequeño trabajo final. Exacto. Que vamos a estar colgando más adelante, en realidad ya para el próximo encuentro la idea es que lo tengan en la plataforma, lo que es la consigna del trabajo, que si bien lo hemos venido conversando y algo ya estuvo en el programa, va a estar el detalle de lo que es la consigna, va a estar disponible en la plataforma. Voy a compartir. Antes de compartir con las dudas, ¿alguien quiere mencionar algo, alguna duda ahora de formato, no sé, que no haya podido ingresar a la página, a la EVA o algo así, antes de avanzar, por las dudas? ¿No? Bueno. A ver si logro ver acá. Acá estoy. No quería ver el chat. Bien. Todos entraron, todos bien a la plataforma. Sin problemas. Bien, rompieron el silencio, qué lindo. Bien, bien, bien de bien. Bueno, arrancamos con la segunda parte entonces del módulo 2 de transformación, un poco con lo que es las perspectivas para la gestión del cambio. Como les adelantaba recién Cintia, la idea del encuentro de hoy en este primer momento es tratar de pasar de lo que fue un Julien y un planteo un poco más teórico para poder pensar o repensar, ¿no?, cómo nosotros, nuestras prácticas, cómo gestionar una transformación desde un pensamiento un poco más
oriental, nos vamos a mover a lo que es Kotter, que en realidad ya salimos de lo que es el palo, por decirlo de alguna manera, de la filosofía del que veníamos conversando en el encuentro pasado, a movernos a una cuestión un poco más desde el mundo de la consultoría, más bajado a tierra para que puedan llevarse no solo algunas líneas de cómo encarar un proyecto de cambio, sea cual sea su envergadura, sino que además puedan ya empezar a mapear también con los propios proyectos que ustedes están pensando para el trabajo final y de todos aquellos que tengan en la vuelta. Entonces, Todos se escuchan bien a Lucía. Lucía, ¿me escuchan bien? me quedaste en un momento, sí. Pero capaz que es mi conexión, estoy acá en... Yo escucho sin problemas, bien clarito. ¿Sí? Se escucha bien. Entonces soy yo. Tranqui. Puede ser porque yo a veces te escucho un poco entrecortada, Deme un segundo, que por algún motivo no estoy pudiendo pasar de diapositiva. A ver qué pasó. A ver si ahora me deja. Bien. Bueno, voy a ir a una forma más manual de pasarlo porque no me está dando mucho corte. No, ya vi. Sí, no me pasa de diapositiva, no es que me quede trancada, perdonen. Bueno, a ver. Tranqui, sí, es rarísimo. Lu, Sí. ¿estás con la computadora de prorectorado? Sí, Tenés arriba, cerca del botón de apagado, Re-Page y Add-Page. sí. Vamos a hacer esa prueba. Bien. Porque tuve ese mismo problema la otra vez. A Sí. ver. ¿No? Bueno, la tecnología a veces ayuda, a veces no. La vez pasada pudimos perfectamente, me fue muchas gracias. Bueno, de ahí, si voy mostrando así, ¿todos ven bien? ¿Se llega a leer? Sí, ¿Sí? sí, lo vemos. Sí, se ve perfecto. Perfecto. Bueno, hay que adaptarse a las circunstancias, ¿vieron? Para sobrevivir, no nos queda otra. Bueno, arrancando un poco con la presentación de hoy, y un poco en contraposición o complementando lo que hablamos el otro día, que nos referimos más bien al término de transformación, hoy nos vamos a ir a trabajar la gestión del cambio organizacional. Entonces, refrescando cosas que ya vimos la vez pasada, cambiar un poco lo que decíamos era que implica dejar de hacer una cosa o situación para tomar otra, modificar la apariencia, una condición o un comportamiento. Eso nos dice la RAE sobre lo que significa cambiar. Pero ¿qué significa cambio organizacional? Entonces ahí ya podemos decir que es la capacidad de adaptación de las organizaciones a las diferentes transformaciones que sufre el medio ambiente interno o externo mediante el aprendizaje. O también podemos decir que es el conjunto de variaciones de orden estructural y cultural que sufren las organizaciones y que se traducen en un nuevo comportamiento organizacional. ¿Tá? Esto que hablábamos de que el cambio, ¿sí?, es algo que es visible, que es identificable en un momento y que se identifica a las personas que están involucradas o impactadas por ese cambio. Entonces, desde ese lugar, el cambio se puede gestionar, porque se puede identificar e incluso provocar, como nos ocurre cuando planificamos un proyecto de cambio. Entonces, antes de meternos con
con Kotter les presento aquí algunos valores que hablan un poco de lo que es cómo recibe el cambio o cómo se acepta el cambio en una organización, ¿no? Que el 10% lo acepta de forma inmediata, solo el 10%, ¿sí? Más menos. El 20% lo acepta pero con esfuerzo. El 30% con muchísimo esfuerzo. Impulsándolo, gestionándolo, demostrándoles todo el tiempo, gestionando esas resistencias, el 30%. Y después el 40% tiene una aceptación posterior a la implementación del cambio. ¿Qué significa esto? Que el 40% de las personas que están implicadas en un proyecto de cambio organizacional recién van a aceptar esa introducción de lo nuevo cuando efectivamente se lleve a cabo. Antes no van a creer en que ese cambio pueda concretarse o no van a ver cómo ese cambio puede colaborar en su cotidiano, ¿verdad? Dependiendo del cambio del que estemos hablando. Esto es un estudio que, bueno, ahí lo ven, lo hace David Corner, se retoma, que acá es algo que vamos a ver, no estaba en la bibliografía para no hacerlo mucho más pesado, pero les va a quedar en este material. Hay una organización de cambio organizacional que se llama UCNI, que trabaja lo que es la gestión del cambio organizacional vinculada a la gestión de proyectos. Entonces ellos traen estos valores como para tener una referencia, un punto de inicio, pero cuestionan un poquito este 40% que acepta el cambio posteriormente, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos lo que dicen es que no necesariamente todos van a terminar aceptando el cambio. O sea, tenemos que saber que también va a haber una porción de esas personas afectadas de alguna manera que van a resistirse, aunque se trate de un cambio que sea positivo, se van a resistir. ¿Está? Ustedes me van parando, porque yo a veces puedo llegar a ir muy rápido, o si quieren hacer algún comentario, es más que bienvenido. Entonces, cada organización es única, va a poseer una estructura propia, una forma de liderazgo, va a tener un clima y una cultura propios. Entonces, la implementación de un cambio debe abordarse a través de una estrategia particular. Entonces, acá me gustaría introducir algo, una pequeña distinción entre lo que es un proyecto y un proceso. Un proceso es algo que se va a dar en el tiempo. Un proyecto es algo que tiene un inicio, un fin y determinados objetivos. Por lo tanto, va a tener una estrategia particular para generar ese cambio que nosotros queremos. Y eso va a tener que ser adaptado a el tipo de organización que tenemos, al clima que tiene, a las personas que la componen. Por eso hablamos de proyectos, como un organizador de tareas, de actividades, de acciones, de personas, ¿sí? Gestionado a través de un tiempo determinado. Entonces, gestionar el cambio implica utilizar herramientas para dar soporte al proceso de cambio, acompañando las distintas etapas del proyecto y las actividades del resto de los componentes, buscando la apropiación de la solución por parte de los actores clave de la organización. ¿A qué nos referimos acá cuando hablamos de la solución? La solución es el cambio en sí mismo, eso que estoy buscando introducir, ya sea un cambio de procedimientos de trabajo, ya sea una reestructura, ya sea la incorporación de un nuevo sistema, el cambio que sea. Antes de ir a la diapositiva siguiente, que ya algo están viendo ahí en la pantalla, contarles un poquito con esta introducción de quién vamos a estar hablando hoy. Hoy vamos a estar trabajando con John Kotter. Él es un consultor y es de cambio organizacional y de liderazgo. Tiene una empresa de consultoría, él es estadounidense, y es actual profesor de la Escuela
de la Business School, Harvard Business School, y bueno, él aborda allí todo lo que refiere a cambio organizacional y a liderazgo. Entre varios de los libros, de las publicaciones que él tiene, una es la que está en la bibliografía, que es Líder del Cambio, o Liderando el Cambio, depende de la traducción, donde, bueno, él aborda allí todo lo que es un estudio que hace acerca de diversas experiencias de éxito y de fracaso de empresas que han intentado, de distinta envergadura, implementar cambios. Entonces, a partir de ese estudio, él logra identificar 8 pasos, 8 momentos en los que hay que realizar ciertas actividades que puedan fomentar o garantizar el éxito de ese cambio que yo me estoy proponiendo. Entonces, acá en el 95 aborda estos temas. Entonces identifica estos 8 pasos. El primero es establecer el sentido de urgencia, es decir, la necesidad de cambio. ¿Por qué? Porque si no, sería muy fácil decir, así estamos bien, ¿cuál es la necesidad de cambiar? ¿No? Entonces tiene que haber algo, tiene que haber un disparador que marque esa urgencia y esa necesidad de embarcarnos en introducir el cambio del que estemos hablando. Luego, conformar una coalición guía para liderar el esfuerzo del cambio. Es decir, tengo la necesidad, tengo el motivo para cambiar, bueno, ahora necesito un equipo que pueda llevar adelante y pueda liderar el cambio en la organización. Después voy a tener que desarrollar una visión para ayudar a dirigir el cambio, ¿sí? O sea, ¿hacia dónde voy con el cambio que me estoy proponiendo? ¿Cuál es esa imagen de futuro a la que quiero llegar? Realizando un montón de esfuerzo para concretar qué, hacia dónde voy, ¿no? Comunicar la visión y las estrategias corporativas, o sea, cómo voy a llegar. Este equipo más reducido que identificó la necesidad, que se embarca en liderar el cambio, que ha desarrollado, ha diseñado una visión, bueno, ahora hay que comunicarla hacia los demás, transmitirla, y generar estrategias para poderla alcanzar. O sea que voy a planificar un proyecto. Ahí podemos decir que en estos primeros momentos, de estos primeros 8 pasos, estamos trabajando en lo que es la eliminación del status quo, ¿no? Que es ese lugar en el que yo me siento cómodo, porque lo venía haciendo, porque es tradición, porque es lo que conozco. Entonces, para poder salir de ese status quo, tengo que empezar a plantearme o dar estos 4 pasos. Luego voy a ir... Lu, perdona, ¿sí? hago un comentario nomás, Sí, claro. un poco para ver las conexiones que tiene, bueno, particularmente estos 4 pasos que estás presentando de Kotter con lo que hemos conversado en los encuentros anteriores. Me parece interesante destacar cómo, primero, en esto de la eliminación del status quo, lo que tenemos, y Lucía lo comentaba en las PPT anteriores, es un reconocimiento de cuál es la situación de la institución y de la complejidad de la institución. El tema del mapa de actores que está involucrado en las diferentes acciones, en los diferentes procesos, y la identificación de cuestiones a solucionar o mejorar. Eso por un lado, en relación a cómo esta eliminación del status quo implica reconocer cuál es el status quo y cuál es su complejidad. Después, por otro lado, un elemento que me parece importante es lo que tiene que ver con la visión. Un poco esto lo conversábamos en los encuentros anteriores, en relación a considerar cuál es el objetivo, o el objetivo no, cuál es el porqué de mi proyecto. ¿Por qué? ¿Cuáles son los motivos que me llevan a realizar una acción? Esto lo habíamos traído un poco en las conversaciones anteriores, en una lógica de que muchas veces realizamos nuestras funciones sin cuestionarnos el porqué y el para qué de
bueno, del accionar. Entonces, un poco esto de desarrollar la visión es, bueno, volver explícito los motivos que, bueno, que dan impulso a las acciones universitarias. Entonces, un poco para hacer esas conexiones que claro, de repente se ven estos ocho pasos como una receta, pero no es tan así. Cada uno de estos pasos implica un trabajo y una problematización de lo que se tiene y de lo que se quiere tener. Esto de la imagen a futuro, y de una imagen a futuro que no solo sea simple de colocar en el papel, sino que sea simple de comunicar también, la importancia de poder explicar qué es lo que quiero, hacia dónde camino, son elementos clave. Entonces, un poco para hacer esas conexiones, ¿no? Antes que sigan también, Sí. porque este es como el resumen de Kotter en estos pasos, un poco también, para ver como el contexto, ¿no? Que vos decías de dónde viene Kotter, quién es, entonces hasta los términos que utilizan vienen desde una perspectiva, y esto hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Desde un lugar de consultor, más relacionado en la perspectiva más norteamericana, una perspectiva que viene más de trabajo con empresas, donde uno va y tenemos tal proyecto, tenemos tal sistema de información que queremos cambiar, tenemos tal procedimiento que queremos modificar, llamo a un consultor, me aplica o ciertas etapas que me van diciendo cómo puedo llegar a mover las cosas del lugar y a cambiar, y eso tiene como, sí, ese tono de receta, yo creo que lo debemos de tomar como guías a grandes rasgos de lo que nos sucede en general cuando vamos a implementar alguna modificación, cambio, modificación en nuestro proceso de trabajo, proyecto, según en la escala donde estemos, y más en organizaciones sumamente complejas como esta, que por suerte tienen no solo, porque si no, a veces quedamos muy en la mirada muy particular, muy individual de la persona, trabajando, y nosotros somos parte de una organización y somos parte de colectivos, que también intervienen en la organización de manera muy fuerte, y por suerte, en esta organización universidad, ¿no? Es una organización mucho más democrática de lo que puede ser una empresa, en donde, bueno, si viene alguien y quiere implementar algo, está bien, si no llevamos adelante, si no esclarecemos la visión, si no llevamos la comunicación, si no comunicamos bien el porqué, el objetivo, se puede trancar evidentemente y no poderlo desarrollar. Pero en organizaciones aparte como estas, mucho más interesantes de alguna forma, inclusive estos puntos son mucho más relevantes. Capaz que cuesta, o nos puede hasta rechinar los términos visión, corporativo, no sé, pero si lo planteamos de otra manera, lo estamos haciendo todo el tiempo. O sea, cuando nosotros pensamos en modificar algo, donde una organización con un status quo muy fuerte, las resistencias a eso son bien complejas. Entonces, comunicar el objetivo final, el valor, el porqué, y discutirlo, ponerlo en tensión, que no solo es importante, sino creo que es uno de los valores que tiene la universidad también. A veces por eso se hace más lenta, pero se llega a las cosas más consensuadas, y por tanto ese cambio después está mucho más congelado, está mucho más consolidado. Sí, más acordado, más consensuado, no me salía la palabra. Eso, nada más. Para ablandar a Kotter, digamos. Sí, está muy buena la aclaración, porque en realidad Kotter viene de, como les decía al principio, de otro ámbito, tal vez mucha más aplicación en lo que es el ámbito privado, que dista un poco a veces de cómo se manejan en los organismos más públicos, y en particular en UDELAR, que bueno, funciona a través del cogobierno, y es una estructura, como habíamos visto, y como todos conocemos, mucho más, se me fue la palabra, pero en realidad es una estructura mucho más compleja. Entonces, lo que tratamos en este módulo, y sobre todo en esta clase, es poder compartir con ustedes algunas líneas o algunos aspectos a tener en cuenta,
Obviamente no se van a aplicar todos, no se va a aplicar tal cual, hay cosas que corresponderán más, otras menos, pero son aspectos a tener en cuenta que van a facilitar o van a viabilizar un cambio el que sea que me esté proponiendo. Y hablando un poco de la visión, aprovechando el corte que hizo Mariana, y tal vez siguiendo un poco con el ejemplo, ¿se acuerdan de la pasada que habíamos comentado cómo nacía Google? Hablando un poco de lo que es para ejemplificar la visión, ellos tienen como misión organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil. Esa es la misión que ellos tienen. Entonces, ¿cuál es la visión que ellos proponen, ¿no? Propiciar el acceso a la información del mundo en un solo clic. Objetivo muy ambicioso, una visión ambiciosa, pero que sin dudas han hecho todo para que esas cosas terminen ocurriendo. Tal vez no está toda la información del mundo allí, como en esa aspiración que tienen, pero sí gran parte y se ha instalado como para nosotros lo que era la guía en un momento, ahora bueno, es un espacio de búsqueda y de referencia, porque lo que muchos, sobre todo los más jóvenes, lo que no está en internet, lo que no está en Google, no existe. Así que bueno, nada, les compartí un poco eso hablando de la visión siguiendo con el ejemplo anterior. Bien, entonces, una vez que nos movemos de lo que es el status quo, o que decidimos romper con ese estado, pasamos a la introducción de las nuevas prácticas, ¿no? De ese cambio. Entonces allí aparece el tema de facultar a los demás para actuar sobre la visión de la organización. Esto es clave. ¿Qué significa facultar a los demás? Bueno, darles las herramientas, capacitar, formar, ¿sí? Para que puedan apropiarse de este cambio en cuestión. Luego, asegurar los resultados a corto plazo. ¿A qué refiere esto? Muchas veces proponemos proyectos o procesos de transformación de largo aliento. Entonces, cuando tenemos un proyecto de largo aliento, resulta que necesitamos generar convencimiento en la marcha. Entonces, aquí la importancia de generar resultados a corto plazo, ¿no? Ir obteniendo ciertos resultados que vayan generando credibilidad, convencimiento de que el cambio realmente está ocurriendo, ¿sí? Materializar. Si no, a veces está esa sensación de que en realidad es una promesa, es algo que en algún momento va a ocurrir, pero que no tengo la certeza de que eso va a terminar pasando. Entonces, generando resultados a corto plazo, voy generando convencimiento y además también uno va entusiasmando, ¿no? A los que están participando, porque empiezan a ver los frutos de eso que tanto trabajo les está llevando y tanto tiempo, ¿no? Porque participar de un proyecto de cambio, sea cual sea la escala de ese proyecto, realmente requiere dedicación, tiempo y esfuerzo. Entonces, generando estos resultados, hace que la gente se mantenga en el barco. Después, bueno, consolidar las mejoras y seguir profundizando en los cambios. Tampoco el paso anterior significa que genero estos pequeños resultados y bueno, ya con eso alcanza, ya con eso me quedo. La idea es continuar, ir evolucionando hasta llegar a ese resultado final que me propuse. ¿Sí? Y bueno, finalmente crear una nueva cultura, ¿no? Se trata de consolidar el cambio. ¿Sí? Me embarco en este proceso y la idea es que al finalizar esto quede inserto en la organización, se utilice y por tanto en algún momento va a llegar a ser parte de la cultura. Pero para que eso ocurra, tengo que hacer una serie de actividades previas, ir acompañando, como hablábamos la vez pasada, de, por ejemplo, ir regando la planta, ir trabajando la tierra para favorecer ese crecimiento. Bueno, hay un montón de actividades que vamos a ir desarrollando para que finalmente el cambio pueda quedar inserto y ser parte de la cultura de esta organización. Parece fácil, ¿no? Parece muy fácil. No lo es. Entonces, profundizando un poco paso a paso.
cuando decimos crear un sentido de urgencia, ¿no? Ayudar a otros a ver la necesidad de cambiar y la importancia de actuar inmediatamente. Les recomiendo, para el que quiera, otro libro de Kotter que ejemplifica muy bien, se trata de una fábula que es Nuestro iceberg se derrite, así se llama, y habla de una colonia de pingüinos que, bueno, se embarcan en un proyecto de cambio, y realmente ejemplifica muy bien estos 8 pasos, así que lectura recomendada. Bueno, formar una coalición guía para liderar el cambio. Asegurarse de que el grupo que guía el cambio goce de mucho crédito, que tenga capacidad de liderazgo, credibilidad, autoridad, facilidad para la comunicación, capacidad de análisis y sentido de urgencia. ¿Sí? O sea, ¿quién es el grupo que va a estar liderando el cambio? ¿Son personas que están validadas a nivel organizacional? ¿Cuál es la credibilidad que tienen entre sus compañeros, entre sus pares, entre los subordinados, adentro de la organización? Son cosas que uno tiene que tener en cuenta a la hora de pensar cualquier proyecto. Decidir qué hacer, ¿no? Disponer la escena, no dije nada, disponer la escena es un poco esto, ¿no? Del diseño, empezar a preparar ese proyecto en la cocina. ¿Qué vamos a hacer? Desarrollar una visión para ayudar a dirigir el cambio. En este caso, y siguiendo un poco con lo que traía Cintia recién, ¿no? Bueno, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el proyecto organizacional, institucional, el proyecto académico, ¿no? Bueno, cómo este proyecto se inserta o habilita o aporta a ese proyecto académico, ¿no? Al deber ser y a la visión que tiene en este caso la UDELAR. O sea, aclarar en qué forma será distinto el futuro del pasado y cómo puedo hacer de ese futuro una realidad. Controlar que las cosas se hagan, ¿no? Entonces, no basta solo con definir esa visión y esa coalición, sino que, bueno, tengo que empezar a generar acciones con los otros involucrados. Entonces, comunicar esa visión, ¿sí? Para generar la comprensión. Bueno, ¿por qué se están embarcando en este proyecto? O sea, ¿qué los motivó? ¿No? Porque el que empieza a gestar ese cambio lo puede tener muy claro, pero el resto no. Entonces, para que puedan comprenderlo y después aceptarlo, bueno, tengo que estar comunicándolo. Todo el tiempo, a través de todas las acciones que yo vaya haciendo, la visión tiene que estar presente. Asegurarse de que el mayor número posible de personas entiendan y acepten la visión y la estrategia, ¿no? Hacia dónde voy y cómo. Facultar a los demás para actuar sobre la visión de la organización. Lo que les comentaba, el tema de formación. Suprime la mayoría de los obstáculos de modo que los que quieren hacer realidad la visión puedan lograr ese objetivo. Si yo te digo hacia dónde voy y cómo, pero no te doy las herramientas para que luego puedas ser parte de ese cambio, entonces probablemente haya mucha gente que quede por el camino. Entonces es muy importante poder facultar. Asegurar resultados a corto plazo. Presente lo más pronto posible algunos éxitos visibles e indiscutibles, como las pruebas de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo. Consolidar las mejoras y seguir profundizando los cambios, ¿no? Prosiga con el ahínco y rapidez después de los primeros éxitos, sea infatigable en la iniciación de un cambio tras otro hasta que la visión sea una realidad, ¿sí? En esto de no dilatar los tiempos porque generé algunos productos, algunos logros, concreté algunos hitos, no quedarme, siempre mostrar que el proyecto sigue avanzando. Dar ese tipo de señales es clave. Y eso nos lleva al último paso, ¿no? Haga que perdure, que es de las cosas más difíciles. Cree una cultura nueva. Sostenga las nuevas formas de comportamiento y asegúrese de que tengan éxito, hasta que adquieran fortaleza suficiente para reemplazar las viejas tradiciones, ¿no?
un proyecto no inicia y termina con la implementación de ese cambio, con la puesta en producción, se habla mucho en la jerga de los proyectos. Una vez que puse el sistema a funcionar y la gente lo empieza a usar, no es que termina ahí el proyecto, generalmente eso es un gran error. Eso requiere un seguimiento, necesita una evaluación continua de que realmente funciona, de que la gente lo usa, de que la gente no tenga dudas, de que tal vez una vez que lo puse a funcionar, requiera mejoras. Entonces, bueno, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta para que realmente sea un proyecto exitoso y que la gente realmente lo use. ¿Dudas hasta ahí? ¿Algo de Kotter, algo que les haya quedado resonando de esta parte? Serrana preguntaba por el chat, Sí. más teoría o bibliografía relacionada a la gestión de cambio, pero en organizaciones públicas. Yo le mencionaba que claro, toda esta corriente viene más desde la mirada de lo privado, que después se fue aplicando también a lo público, y dentro de la teoría existen desde la crítica hasta también tomar ciertos conceptos y, como mencionaba al inicio yo, alivianarlos de alguna forma o considerarlos como guía, como algunos, no sé, como orientadores, Como pero orientadores. más generales. Podemos pensar en algo de Sí. bibliografía para dejar en la EVA sobre lo público. No, la característica siempre es bien distinta, ¿no? Cuando pensamos en este tipo de autores y estadounidenses, son mucho más esquemáticos, no me di cuenta, tenía la cámara apagada. Te dan pasos, eso para encontrarlo para lo público es Mucho más más difícil, ¿no? Claro, porque es otra perspectiva. O te vas a teorías que directamente lo critican, o vamos a otra corriente de capaz que de alguna manera con OSLAC, que lo vamos a ver con gobierno abierto, rozan este tipo de cuestiones, porque están más pensados para organizaciones públicas y los conceptos hasta de gobernabilidad, de gobernanza, de ámbitos participativos, distintos conceptos que también han sido discutidos en el correr desde los 90 en adelante. Ahora, sobre gestión de cambio en organizaciones públicas, si bien uno puede encontrar estos mismos autores tratando, u otros, pero tratando desde esta mirada, tratando de pensarla, las organizaciones públicas, es más difícil como una teoría, ¿no? Exacto. Capaz que Lucía, vos tenés más claro esto, pero que consolide la mirada, yo lo imagino más en los nuevos modelos de gestión pública, más por ese lado, más por ese tipo de autores. Sí, ahí podemos buscar y pasarles, pero también tener en cuenta que si bien esto generalmente viene desde los ámbitos o se propone desde los ámbitos más privados, también la aplicación es válida para cualquier tipo de organización, ¿no? Porque es eso, son lineamientos o aspectos a tener en cuenta, porque hoy hablábamos de que cada proyecto es único, cada ámbito en el que yo lo voy a aplicar es único, tiene una cultura, tiene los aspectos más políticos, un tema también de tamaños, de estructuras, de funcionarios, o sea, cada organización es particular y va a requerir un proyecto particular, con un diseño particular. Lo que intentamos con esto es como pequeños puntos a tener en cuenta en ese diseño que yo voy a hacer específicamente. ¿Tá? Ahora se me viene, capaz que podemos buscar algún artículo, a veces sí hay artículos que bajan más la teoría o la aplican a algunos entes públicos, por ejemplo, o organizaciones con características más similares a la nuestra. Yo creo que debo tener alguno, puedo buscar algún artículo o algún trabajo que sea específico sobre entes públicos u organizaciones más de este estilo.
capaz que sepamos buscar las dos cosas, una que sea más teórica y otro que sea más de estudio, que me parece estudio de caso, que mencionas vos. Exacto. La experiencia tuya, especial. Iba a mencionar algo, no, acá mencionan que sí, que está claro, está todo muy claro, no, y después el hecho de también dónde nos ubicamos cada uno en la organización. Hay algunos que en algún momento toca tener como la tarea de implementar un cambio y otros que muchas veces hemos sido parte o hemos sufrido cambios, porque o sea, no todos estamos pensando proyectos que después llevamos adelante, que después no y pasamos por esa etapa, sino que también esos 8 pasos muestran que muchas veces o intentamos plasmar dónde nos podemos encontrar. O sea, cuando nos viene a mover parte de nuestra organización, de nuestra cotidianidad del trabajo, y sí, que se resista no quiere decir que tampoco esté mal, ¿no? Porque hay también miradas que se pueden desprender de este tipo de autores. Uno, de que siempre cambiar está bien, ¿no? O sea, tenemos historia de discutir el cambio, cuál queremos y cuál no, o sea, por dónde vamos, ¿no? ¿Qué cosas nos sirve, que no? Sea desde una tecnología hasta un procedimiento de trabajo, hasta una decisión política general. Entonces, el cambio siempre tiene ser discutido el valor y el porqué. Y la otra perspectiva es eso, que muchas veces cuando uno está en la cotidianidad de nuestro trabajo, hay momentos de cambio que sí, que nos obstruyen, que nos molestan, y no está mal, nada más que muchas veces el tener más claro el objetivo hace más fácil que uno pueda cambio, pueda tomar conocimiento, pueda criticarlo, ¿no? Porque también está esa capacidad, no solo se aplica, sino que está bueno después de entender y de saber hacia dónde va, poder también tensionarlo en su recorrido, o sea, hacer aporte, por decirlo de alguna manera. No sé si soy clara, pero digo, no somos pasivos en esto del cambio, ¿no? Más desde el punto de vista de los y las trabajadoras, estamos muchas veces, nos toca liderar algo o ser parte del que hace el proyecto, y otras veces nos toca ya verlo como en la marcha. Cuando está en la marcha también es parte de nuestra y de la organización, si nos permite intervenir, si nos permite participar y en nuestro propio interés. Eso nada más. Exacto. Teníamos una mano por ahí levantada. Perdón, fue por error. Ah, me había ilusionado. Bueno, bien, sí, es tal cual lo que dice Cintia. En realidad, no todos los cambios son buenos. Por eso es tan importante, cuando voy a hacer una propuesta del índole que sea, pensar el por qué y el para qué, y cómo eso va a llegar a aportar, ¿no? Y ahí la importancia también de generar un equipo de trabajo, de pensar en dónde estoy tratando de insertar este cambio, de escuchar cuáles son las necesidades, de poderlas ir incorporando, de poder ir ajustando, y que sea, como habíamos hablado en el encuentro pasado, lo suficientemente flexible para incorporar mejoras o pequeñas desviaciones que hagan que eso realmente obedezca a una mejora, ¿no? Porque si no voy a mejorar, ¿para qué voy a cambiar? Ahí, sumar una cosita nomás. Cuando Cintia hablaba, en un momento comentó algo así como algunos que hemos sufrido algunos cambios, y esto lo traigo porque en el texto de Kotter inclusive aparece una referencia a que el cambio duele. Y esto es interesante porque en realidad el cambio es una alteración que se da a las formas en las que hacemos las cosas, en cómo pensamos las cosas y cómo nos ubicamos cada uno de nosotros en nuestros roles. Entonces tiene no solo algo que ver con una alteración, modificación en nuestras rutinas de trabajo, sino también algo que puede afectar muchas veces a nivel del ego, ¿no? De yo hago bien mi trabajo. Entonces ahí eso es un punto importante a considerar, porque sí, el cambio duele. El tema es que cuando consideramos estos pasos que
que plantea Kotter en relación a la visión, a la definición de la visión, no subestimar eso, y poder comunicarla. Esto tiene, yo creo que tiene una fuerte conexión, más allá de que en el encuentro anterior hablábamos de transformación, cuando traíamos el texto de Julien, creo que tiene mucho que ver con esta perspectiva china que se planteaba en el texto de Julien en relación a no realizar, no pensar la programación de nuestras acciones en relación únicamente a objetivos cerrados, sino a beneficios, a intereses. Creo que la visión tiene mucho de eso. Trata de lo que es la dirección del cambio. En ese sentido, que la visión pueda comunicarse, pueda estar clara, no únicamente a nivel del grupo que puede llegar a liderar el cambio, sino que atraviese a las distintas fuerzas. Esto es clave para poder avanzar en procesos de cambio menos dolorosos, porque se considera cuál es el motivo que lleva a eso, porque se considera la necesidad de ese cambio. Claramente que no es un trabajo nada fácil, pero es importante en esta lógica de pensar la gestión integral como una práctica de gestión que implica necesariamente la articulación, implica la consideración de la complejidad en la institución en la que estamos, en donde hay intereses colectivos, personales, hay egos, hay trayectorias de trabajo, y bueno, considerar todos estos elementos es central. Siempre que tenemos una visión más definida y podemos comunicarla, el proceso se hace un tanto más llevadero. Y es interesante porque si pensamos en Laudelar, creo que es fácil poder detectar que no es una institución en la que sea sencillo o útil a largo plazo bajar orientaciones desde arriba. No, es muy difícil eso. O sea, los procesos de acción, de cambio, se van construyendo necesariamente en articulación con distintos actores. Entonces esto de saber cuál es el interés, el beneficio, la visión general de las acciones es clave. Ahí tenemos un par de manos. Sí. Creo que Gabriel primero. Sí. Bien. Bien, buenos días a todos. Buen día. Me parece que algo que quería simplemente agregar como un comentario a partir de esta presentación que me parece muy interesante, es que hay algo en esta perspectiva que hace hincapié obviamente en los aspectos racionales, es decir, en una planificación racional de lo que significan los cambios. El asunto es que esa planificación es llevada a cabo por seres humanos, por personas, y todos nosotros somos seres fuertemente emocionales, más allá de nuestra voluntad, más allá de nuestra conciencia a veces, y en una organización eso juega y juega muchísimo. Muchísimo. Entonces, lo que señalaban de los problemas a nivel del ego que puede tener, por ejemplo, el planteamiento de un cambio, incluso yo diría que más allá del ego nos toca en lo que, bueno, tradicionalmente se llama la resistencia al cambio, que es una tendencia natural que tenemos los seres humanos a conservar el status quo, a generar una zona o área de confort, como se dice ahora, y perseverar en ese ámbito, ¿no? Entonces, claro, la planificación de los cambios es fundamental y me gustaría subrayar un aspecto que ustedes mencionaron con mucha claridad, que es el tema de la necesidad de comunicar. Y esa necesidad de comunicar es para involucrar también emocionalmente a los distintos actores en estos cambios. Esos elementos son fundamentales y por eso hay muchas técnicas, incluso surgidas en el Río de la Plata, que tienen que ver con intervenciones organizacionales como la vieja psicología de Pichon-Rivière, que encontró justamente en los procesos grupales un modo de incorporar estos cambios disminuyendo los niveles de resistencia e incrementando las posibilidades de construir una nueva cultura. Claro, son aspectos que vienen de la psicología, pero esto es justamente una de las cosas que ustedes señalaron en la primera clase, creo, ¿no? La necesidad de articular diferentes perspectivas
para lograr la mayor eficiencia en todos estos procesos. Nada, era ese el aporte que quería hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Tal cual. ¿Hay otra mano levantada? Serrana. Sí, en realidad quería hacer una pregunta, porque cuando iba leyendo el texto, y ahora ustedes lo plantearon, el tema de la visión, ¿no? Por ejemplo, en la Sí. UDELAR o en las facultades. Yo entendí, no sé si está bien, que la visión no sería la clásica, bueno, la visión de la universidad es lo que dice el artículo 2 de la ley orgánica. Ujú. Eso es como que es la universidad, pero la visión para implementar un cambio de proceso no puede ser eso que tienes, no sé, 100 años. Debería ser otra cosa un poco más concreta. ¿Qué es lo que querés cambiar de eso en el proceso, no? ¿Está bien lo que entendí? No, y también, ¿qué diferencia hay entre la misión y la visión que muchas veces se pone cuando se hacen estos documentos? Esa era mi Tal cual. pregunta. Está bárbara tu pregunta, porque generalmente los términos misión-visión generan muchísima confusión y no siempre la construcción de una misión y una visión son tan claras. Y sin dudas que lo que acabas de decir nos hace pensar, ¿no? Nosotros en la universidad tenemos nuestra ley orgánica, allí están plasmadas una serie de cuestiones que nos definen como universidad, y bueno, parecieran a veces que son como cuestiones que están grabadas a fuego, ¿no? Que están talladas en piedra, esto es así, y ahí a veces eso, o por lo menos a mí me interpela en decir, bueno, pero eso fue creado y escrito en un momento determinado, con circunstancias determinadas, en un momento histórico determinado, ¿no? Eso, ¿corresponde que se flexibilice, que se repiense? Tal vez sí, tal vez no. ¿No? Te acabas de meter con algo que me parece que está como bien interesante para dejárnoslo picando, ¿no? ¿Qué es lo que dice allí? O por lo menos repensarlo y analizarlo un poco. Sobre la misión y la visión, capaz que, por lo menos capaz que podemos dejarles algún material más específico sobre eso, pero para hacer alguna mención, el tema de la misión en realidad es como la razón de ser, ¿no? ¿Por qué existe esta organización? Es como el propósito, ¿no? El qué y hacia quién. Entonces después lo que es la visión viene como a complementar esa misión, es, bueno, al por qué y al cómo, al cómo me veo, responde en realidad qué quiero ser en el futuro, cómo yo me visualizo 10, 15, 20 años para adelante, ¿no? Entonces, es muy importante poderlo definir, identificarlo, la visión de la organización, la visión de hacia dónde voy con este cambio y cómo yo contribuyo, es muy importante porque también ayuda a los colaboradores, a los funcionarios, en este caso docentes, a todos los que son parte, a entender y hacer el mapeo de, bueno, lo que yo estoy haciendo, mi tarea, cómo contribuye a este proyecto, a esta foto, ¿no? Porque esa visión la hacemos entre todos, cada uno desde su rol, desde su lugar, en realidad teniendo clara esa visión, comprendiendo hacia dónde voy, puedo comprender que lo que yo hago, cómo contribuye a llegar a esa imagen. Y una visión que es, y ahí recién lo traías, ¿no? En esto de, bueno, cuando te remitías a la ley orgánica, generalmente las visiones son en un tiempo, son para un tiempo, para un lapso, no es como yo me veo en 15 años. ¿Cuánto tiene la ley orgánica? ¿No? Está muy interesante lo que acabas de traer. No sé si logré responder, bueno, veo dos manos, no sé quién es. Una cosa que no me quedó Por favor. claro, Lucía. Sí. Entonces, la visión de la que habla acá en el texto el señor Cotter sería similar a esa que se plantea siempre, misión, visión en todos los documentos, o él habla de otra cosa. No, tiene que ver con eso, con lo que se maneja generalmente en los distintos documentos. También podés Bien. tener una visión
acerca de hacia dónde voy más bajado con este proyecto, cuál es el objetivo que yo tengo con la implementación de este cambio. Pero siempre es como Puede ser una teniendo... visión ajustada al proyecto que estoy planteando y para el que estoy generando todo este proceso de cambio. Exactamente, porque si en realidad no tiene nada que ver con la misión, la visión de la organización, ¿cuál es el sentido de emprender ese cambio? Probablemente sea un fracaso, porque parte de la voluntad de alguien que quiere ir por acá, pero no, pero estás acá. Entonces, ¿cómo esto nos colabora? Es súper importante y son términos y cuestiones que a veces no se piensan demasiado, o que generan mucha confusión, y sin dudas que hay que tenerlo en cuenta y hay que tenerlo muy claro antes de emprender cualquier movimiento. Bien, Hay gracias. manos, capaz que vamos con las manos que tenemos y seguimos que nos queda todavía una parte de lo que queríamos trabajar. No sé quién está. Yo, Alicia, a ver, digo una cosa cortita. Arriba, Alicia. Que si bien la misión es verdad que está en el artículo 2 de la ley orgánica, yo creo que la visión se renueva en cada rectorado, porque cada rectorado siempre promueve un plan estratégico en el cual plantea cuáles van a ser sus líneas de acción y cuáles son los programas y las cosas. Y eso va cambiando con el contexto, ¿no? Porque uno si va leyendo los diferentes pledures que hubieron en los diferentes rectorados, y hoy tenemos las nuevas líneas estratégicas, por ejemplo, por el rectorado de gestión. Entonces creo que en realidad la visión se renueva y uno como funcionario tiene que estar actualizado, porque si no, no está en concordancia con todas esas líneas, ¿no? Era solo eso. No, está bárbaro. Y eso habla de la complejidad de la organización en la que estamos, ¿no? Que no pasa en cualquier lado. Y también hace referencia un poco de lo que traían hoy, de cómo se ata con las organizaciones más públicas, ¿no? Con todos estos cambios que hay de los distintos gobiernos, cómo las organizaciones se van adaptando allí. Y esos son cambios que generan, y lo traía Gabriel, lo conversaba recién un poco también Mariana, cómo nos impacta a cada uno de nosotros cuando llegan este tipo de proyecciones o planificaciones estratégicas de aquí a tanto tiempo, ¿no? A veces nos impactan más que otras, pero todo el tiempo estamos viviendo un montón de cambios. No sé si hay otra mano o sigo. Una sola cosa quería decir. Por favor. Y es que, claro, que además de lo que han mencionado con total acierto acerca de la ley orgánica y lo que nos rige a la universidad como institución, también tenemos las peculiaridades de determinados servicios o determinados aspectos. Por ejemplo, brevemente, y no lo voy a leer porque no viene al caso ahora, pero cuando presenté el proyecto para Unirradio, tuve que desarrollar una misión, una visión específica de cómo queremos y hacia dónde queremos llevar este medio, y en eso consistía justamente el proyecto presentado. Por supuesto que todo eso en concordancia con la ley orgánica, pero tiene a su vez la especificidad de qué significa un medio de comunicación en una facultad concreta y dónde quiero estar dentro de 5 años, ¿no? Eso es fundamental para que todo el equipo esté imbuido con eso y toda la institución también. Y esa es una de las dificultades que hoy estamos teniendo con Unirradio, es decir, cómo hacer para que toda la institución esté consciente de hacia dónde queremos ir y generar grandes consensos en ese sentido, ¿no? Bien, era eso, gracias. Coincido plenamente con Gabriel y con Alicia, con ambos, en esta bajada que hacen de, si bien tenemos una ley obviamente histórica de la universidad y que nos dan ciertos parámetros que están muy buenos y que hay que cuidar, después este tipo de enfoque me parece que está más pensado a un proyecto concreto, Unirradio o el que sea donde estemos embarcados, que aparte está en un momento específico político de esta organización, que está en un momento político de este país, que está en un momento general a nivel mundial, o sea, todo es en escala. Entonces, dentro de eso, y después las distintas universidades que tenemos dentro de la universidad, ¿no? Es una organización donde conviven distintas, no solo la cuestión de los servicios,
sino sí distintas formas de hacer las cosas. Siempre recostados dentro de los marcos generales, pero la visión y la misión, o como se denomina el objetivo para mí del proyecto, para ponerlo en otras palabras, es más acotado a nuestro ámbito de trabajo o a donde nos queremos desarrollar. Eso, nada más. Me pareció un comentario, me pareció bien interesante lo que traía Gabriel, porque no sé qué piensan ustedes, pero yo así, en la vida, me he encontrado con que la misión y visión suele aparecer explícita cuando pensamos proyectos en gran escala o organizaciones grandes, pero que muchas veces en los proyectos como más limitados en el tiempo, el espacio, por la escala, no se trabaja mucho en esto, se trabaja más por objetivos. Y esto que planteaba Gabriel del caso Uniradio me parece interesantísimo como experiencia de cuando tengo un proyecto, por más que no sea el proyecto, digamos, general de la institución, planteo de todas formas una visión. Y Gabriel traía esto de que la institución pueda reconocer los motivos, los beneficios, los intereses que están en juego en el proyecto y el equipo. Y esto lo conecto con el tema que planteaba Gabriel de las emociones, ¿no? Y acá me acuerdo de unos aportes que tiene Humberto Maturana, biólogo y filósofo chileno, que él plantea que las emociones son la base de todo hacer. Porque al final de cuentas nos involucramos, como planteaba Gabriel, como personas en los proyectos. Entonces, en ese sentido, poder compartir la visión como la identificación de cuáles son los intereses que están en juego, no de objetivo cerrado, de quiero generar tal cambio, sino, cuál es el espíritu del proyecto. En ese sentido, es bien interesante poder bajar hacer este ejercicio de, cuál es la visión de mi proyecto en cada proyecto que realizamos, más allá de que no sea algo que va a quedar en el documento, eso es, puede estar o no, no como una condición para que quede bajado, pero sí que pueda circular, que puedan circular estos sentidos, lo que significa, lo que implica mi proyecto como orientación del cambio. Voy a buscar después, había una entrevista que le habían hecho a Maturana sobre esto de las emociones y el hacer, después, si la encuentro, les comparto. No es sobre gestión, pero creo que puede ayudar a pensar algunas cuestiones en ese sentido. Sí, es que algo que está muy bueno de lo que trae Gabriel es esto de la dimensión humana de un proyecto. Porque generalmente los proyectos en sí mismos no se dedican o no tienen como cometido gestionar la emocionalidad de las personas que están siendo parte de ese proceso de cambio, que sin dudas va a generar impactos, tanto positivos como negativos, pero también va a generar resistencias. ¿No? Porque ese movimiento de pasar del status quo a una situación futura nos desestructura, nos genera incertidumbre, nos puede dar miedo, ¿no? Todo dependiendo del cambio del que estemos hablando, de la envergadura de ese proyecto. Y de lo ambicioso de ese proyecto, ¿no? Entonces a veces la dimensión humana queda un poco perdida en todo ese proceso, ¿no? Como más duro, más rígido, más desde el control de la ejecución de determinadas actividades. Entonces me das un gran pie para esta segunda parte de la exposición, donde en realidad bajamos un poco estas nociones que nos empieza a traer Kotter y las empezamos a cruzar con lo que es más bien la metodología de cambio organizacional. Porque ¿qué es lo que pretende la gestión del cambio organizacional? A fin de cuentas, en realidad es la gestión de personas, porque no está tan ligada a la gestión del proyecto en sí mismo, sino que a gestionar las personas y con esa gestión de personas, de ocuparse de la dimensión más humana, de gestionar o habilitar o facilitar o propiciar la concreción exitosa de ese cambio. Y exitosa es, desde la parte de la gestión del cambio organizacional, es que sea lo menos dolorosa,
que nos cueste lo menos posible. De hecho, una buena gestión del cambio en realidad es algo que en realidad la gente después ni siquiera lo va a mencionar. ¿Por qué? Porque pudo transitar de una manera lo más armónica y menos dolorosa posible, y eso es lo que en realidad hace a una buena gestión del cambio, ¿no? Porque es como un viabilizador que tiene por cometido también gestionar las resistencias, y no solo gestionarlas, sino también escucharlas, ¿no? Decir, bueno, ¿qué está pasando con este cambio que estoy implementando? ¿Cómo lo está viviendo la gente? ¿No? Y poder dedicarse a decodificar todos esos mensajes, porque al fin de cuentas, ¿qué es una organización, no? Es un grupo de personas que están juntas en un momento determinado, haciendo determinadas tareas con ciertos objetivos, pero no dejan de ser personas que llevan adelante esos objetivos y que favorecen a la concreción de lo que sea el proyecto institucional. Entonces, bueno, la gestión del cambio hace un poco ese viraje, ¿no? De ocuparse de la dimensión humana de la cosa. Acá un pequeño dato, el 62% de la gestión de los proyectos fracasa en la implementación por factores culturales y resistencias que no fueron gestionadas adecuadamente, ¿no? Esto un poco habla de lo importante que termina siendo la gestión del cambio, ¿no? Esta dimensión de la que comentaba recién Gabriel. Entonces, viabilizar el cambio en la organización, ¿no? Lo que les venía diciendo recién, como esta mirada transversal a lo que es un proyecto y los componentes que lo integran, ¿no? Esto de la importancia de definir la visión del cambio, identificar los actores involucrados, clave, brindar las herramientas para anticipar y gestionar los impactos, generar y potenciar la capacidad organizacional, comunicar, capacitar, involucrar, ¿no? Haciendo este trabajo de hormiga es que podemos lograr sostener el cambio, y para sostener el cambio significa que logramos la apropiación por parte de todos estos actores del cambio. En el encuentro pasado alguien se adelantaba y me hablaba de los stakeholders. Para aquellos que hayan leído un poquito más acerca de este tema, también son mencionados de esa manera. Y evolucionar el cambio, ¿no? No con esta cuestión estática de, bueno, hice esto, no. Esta cultura como de ir evolucionando y cambiando. Entonces, cuando hablamos de proyectos, que lo venimos mencionando, podemos identificar, hay distintas formas de estructurar un proyecto. Hoy lo que les voy a compartir un poco es la estructura que propone o trabaja la PMI, que en realidad, o la PMO, que es en realidad la gestión de proyectos. Y en este caso, hoy les comentaba de UCMI, que ellos se dedican a lo que es brindar herramientas y formar gestores de cambio para insertarse en distintos proyectos de la naturaleza que sea. Ellos identifican esta serie de etapas en lo que es un proyecto de cambio organizacional. El inicio y la planificación, la adquisición, la ejecución, la implementación, la finalización y la producción. ¿Cómo decodificamos esto? Y en esta cuestión de irlo bajando, que no necesariamente todas estas etapas aparecen en el proyecto que estemos participando, que estemos diseñando, y también depende de la organización y de la naturaleza del cambio. Pero bueno, como un punto de partida, ellos nos presentan estas diferentes etapas, donde el inicio y la planificación son la clave de todo lo que vinimos conversando en esto de la identificación de los actores, de la definición de la misión, el por qué, el para qué, esta coalición guía que veníamos mostrando por allí, que es el grupo que va a impulsar el proyecto adentro de la organización, del área, del departamento, del servicio. La etapa de adquisición, que no necesariamente tiene que estar, esta remite básicamente a cuando incorporamos algún proveedor. Entonces eso va a ser bien particular de cada proyecto, si es que amerita o no un proveedor o proveedores que nos ayuden a gestionar este proyecto. Una fase de ejecución, donde yo movilicé
a todos los actores que van a estar participando desde sus diferentes roles en colaborar o ser afectados en un sentido positivo de la palabra por el cambio. Entonces vamos a empezar, vamos a dar inicio al proyecto. Después tenemos la fase de implementación, todo eso que yo estoy diseñando, bueno, lo empiezo a llevar a la práctica para finalizar y para finalizar y salir en producción, es decir, echarlo a andar, ¿no? Y cómo la producción remite un poco más a eso de que no finalizo cuando lo pongo a andar, sino que es ese andar que después voy a tener que estar monitoreando, siguiendo, para ver si realmente es efectivo, funciona, si todos los distintos usuarios realmente se apropiaron o no. A eso remite la fase de producción. Algunas cuestiones que van ocurriendo desde el punto de vista del cambio organizacional o de la gestión de ese cambio organizacional a lo largo de estas diferentes fases o etapas del proyecto. Y capaz que sí una aclaración en esta parte, los proyectos, y acá el que quiera acotar, tal vez desde su experiencia o de alguna formación o de lo que conozca, los proyectos van a tener diferentes equipos de trabajo que van a estar ejecutando una serie de acciones que fueron planificadas para poder llevar adelante el proyecto. El enfoque que estamos teniendo desde aquí es todas esas actividades se van a llevar a cabo. Si es el diseño de una nueva herramienta de tecnología, bueno, va a haber un grupo que es el que va a estar relevando cuál es la necesidad, cómo se hacen las cosas, cómo eso se lleva a la herramienta. Cuando tengo todo ese relevamiento de necesidades y de especificaciones, va a haber alguien que se va a sentar a desarrollar esa herramienta, si es el caso. Después va a haber alguien que la va a estar probando. O sea, todas esas cosas van a ir ocurriendo, hasta llegar al día que apretamos el botón de encendido y bueno, ya está todo pronto para comenzar a andar en la vida real. Bueno, todo eso va a ir ocurriendo. Pero en ese transcurrir, en ese pasar de una etapa a la otra, la gestión del cambio organizacional va a estar atento a que ocurran otro tipo de actividades que no son menores y a veces ameritan, dependiendo de la envergadura del proyecto en el que estemos involucrados, de alguien que específicamente lo esté viendo, ¿no? Entonces, dentro de lo que es el inicio y la planificación, hay cuestiones como muy interesantes que hay que tener en cuenta y que resultan claves, que es, por ejemplo, el mapeo del patrocinador del proyecto. Esa persona que lo va a liderar, lo va a impulsar, sobre todo impulsar. Definición del objetivo, el propósito, las metas, la identidad del proyecto. Mapeo y clasificación de los stakeholders, los actores, todos aquellos que van a estar involucrados de una manera o de otra, desde distintos roles y con distintos perfiles en llevar adelante este proyecto, y también aquellos que tal vez no son los que lo van a llevar adelante a nivel de la ejecución, sino que después van a ser los usuarios que trabajen con ese producto o solución como hablábamos hoy. Y acá lo que les pido es que si hay algún término o alguna cuestión que o no queda clara o que genera algún ruido o lo que sea, más que bienvenido, para irlo aún bajando más a nuestra realidad dentro de UDELAR, por ejemplo. Entonces, ese mapeo y clasificación de los actores, evaluar las características de la cultura organizacional y sus reflejos en el cambio. Definir papeles y responsabilidades, adecuar el ambiente físico a las necesidades del proyecto, planear la asignación y el desarrollo del equipo, ¿no? O sea, ¿quiénes vamos a estar trabajando en esto? ¿Cómo? ¿Cómo eso impacta las actividades diarias que yo tengo? Porque no es que la máquina se para porque yo me embarco en un proyecto de cambio. La máquina sigue, las cosas siguen ocurriendo, la vida de la organización sigue su rumbo y en el medio estamos embarcándonos en un proyecto de cambio. Entonces, todo eso hay que irlo teniendo en cuenta, ¿no? Evaluar la predisposición del clima para los cambios y sus impactos, ¿no? Esto del diagnóstico. ¿Cómo estamos parados hoy
para embarcarnos en este proyecto? ¿Están dadas las condiciones? ¿Cómo venimos de experiencias de proyectos anteriores? En esto que decía hoy temprano Cintia, no todos los proyectos son buenos o no todos los proyectos han sido exitosos y, bueno, se han convertido en algunos fracasos que la organización tiene en su historia y, bueno, con eso hay que lidiar cuando nos embarcamos en un proyecto nuevo y son cuestiones que hay que tener al menos en cuenta. Establecer el plan de acción de gestión del cambio, planear el lanzamiento del proyecto. En esta fase estamos diseñando, teniendo determinados aspectos en cuenta, y entre ellos, cuándo vamos a hacer el pasaje a, bueno, este es el proyecto y empieza a andar. Este es el lanzamiento, aquí es el punto de partida. Entonces, eso es algo que se planifica, posteriormente se comunica. La comunicación como un pilar. Después viene la adquisición, que esta es la fase que les comentaba, que puede o no existir, que es, bueno, en el caso de que nosotros decidamos pedir ayuda afuera, puede ser una asesoría, puede ser una consultoría, puede ser un equipo específico. Entonces, es un trabajo que yo voy a tener que hacer. Si yo le abro las puertas a alguien, tengo que velar, por ejemplo, por los riesgos de los choques culturales. Tal vez yo contrato una consultoría de otra organización con características similares a la mía, o capaz que contratamos o pedimos la asesoría de un organismo, de una organización más bien privada. Bueno, la organización privada tiene una cultura particular, entonces son elementos que uno tiene que tener en cuenta, ¿no? Nivelar los lenguajes, cómo hacemos las cosas acá, cómo se hacen allá, ¿no? Para no generar tantos resistencias o choques. Definir necesidades adicionales de entrenamiento, si hay que generar alguna capacitación previa, hay que fortalecer algún aspecto. Puede ser liderazgo, puede ser gestión de proyectos, cualquier necesidad que nosotros entendamos hay que tener en cuenta antes de dar inicio. Mapear los estilos de liderazgo, validar, bueno, acá es la asignación y responsabilidades de uno y del otro para que todo eso esté claro, planear la integración de los proveedores a la cultura. Luego nos metemos en lo que es la fase de la ejecución. Bueno, ahí es poner manos a la obra, hablando mal y pronto. Realizar el evento ahí dice kickoff, es lo mismo que el lanzamiento, es el inicio del proyecto. Hasta ahora estábamos diseñando, planificando. Ahora iniciamos. Están todos comunicados, todos los roles asignados, todos sabemos más o menos qué es lo que tenemos que hacer, e inicia el proyecto. ¿Hay una mano? ¿Lucía? Sí, hola, buenos días a todos. En esto de que tú planteabas de las culturas organizacionales o estructurales, por suerte tenemos muchos compañeros de la FIC compartiendo espacio. Para los que no recuerdan, la FIC es muy bruscamente, ¿no? Es la fusión de dos servicios, lo que era la Escuela de Bibliotecología y Ciencias Afines y la licenciatura de la LICOM. Hasta el día de hoy, o sea, para los que no tienen idea, yo soy consejera por el orden estudiantil en un exceso de periodo, por excepción de la Corte Electoral. Ya llevamos 4 años, ¿no? Y hasta ahora la FIC tiene esa puja de culturas institucionales, ¿no? Depende de dónde viene el proyecto, cómo lo tenemos que leer, cómo tenemos que procesarlo, cómo medimos esas pujas que hasta el momento están, porque las endogamias académicas existen y no las vamos a ocultar, es más, me caracterizo por ser bastante directa. Entonces, o sea, hay muchas cosas que por suerte las hemos superado, pero están ahí, en trámites. Como un estudiante de una licenciatura, se supone que las 3 licenciaturas deberían tener las mismas características. Uno hace un trámite y otro estudiante de otra licenciatura sigue teniendo otro trámite. O sea, a ver, tonterías
porque por suerte se van superando, pero que siguen ahí. Y estamos hablando de años. Que ya no, 2013, sí, ya hace un ratito que la FIC tiene. Por suerte supera de a poquito, con costos, que a veces hay mucha gente que no quiere asumir costos, no quiere perder no recorridos, pero a veces cree que pierde jerarquía cuando todo lo contrario, a veces aumenta o le suma a la idea FIC. A veces o sea, pensar en FIC es todo un proceso, y regular y ser juez y parte es todo. Pero para que tengan una idea de eso, o sea, UDELAR en tiempo y forma, que actualmente seguimos. Pero sí, seguimos trabajando en cabeza FIC, eso ni que hablar. Gracias. Gracias por compartirlo, porque eso es un gran ejemplo. Eso es una transformación organizacional, y realmente muy, muy fuerte, ¿no? Y cómo un cambio de esa envergadura, que es realmente muy grande, puede afectar a las personas, ¿no? Que antes pertenecían a un lugar, otros a otro, y ahora resulta que esos dos lugares se fusionan, y obviamente eso genera como muchos movimientos e incertidumbres. Entonces, el valor que tiene de pensar un proyecto de ese tamaño, de ir pudiendo analizar todas estas dimensiones, ¿no? Y Sí, aparte un o sea, proyecto de largo aliento para que justamente eso, ¿no? Lo que implica que generar una nueva cultura. Son procesos a veces de totalmente. años. Nosotros, bueno, como la mayoría de los servicios, ¿no? Estamos en proceso de evaluación y claro, tener números FIC y leerlos, y a la vez tenés que leer el número FIC y el número, uno trata de no tenerlo ni siquiera en el léxico, y los números LICOM y los que fueron los números EUCA, pero claro, a ver, yo cuando tengo que evaluar la unidad de apoyo a la enseñanza, a extensión, por ejemplo, ¿no? EUCA venía con promedios de 20 proyectos, ¿no? Y LICOM venía con 5. Y hoy la FIC tiene 7. ¡Chan! Bueno, y está. Por suerte uno tiene, yo creo que el privilegio y digo privilegio porque la verdad conocer la institución, formar parte de construirla y de evaluarla como ahora tengo la suerte de estar en el grupo de evaluación de la facultad, está de más, porque uno aprende, y son esas cosas del cogobierno que uno aprende. Bueno, la mayoría los que estamos en gobierno, a mí todavía por ahora hasta que no terminemos el consejo no, pero la mayoría de los estudiantes que pasan por el cogobierno generalmente se quedan en las instituciones, porque acumulan tanto bagaje y tienen, y aprendemos tanto, que sí, que llega un momento que te quedás porque uno quiere quedarse, quiere seguir construyendo, ¿no? Bueno, lo dejo por ahí. Muchas gracias por el aporte, Lucía. Realmente Por favor. ejemplifica muy bien de qué estamos hablando y qué tipos de cambios podemos enfrentar. Y enfrentamos muchas veces. Bueno, continuando un poco con esta fase de ejecución, entonces acá tenemos a todos los actores ya movilizados, arranca el proyecto. Es importante siempre estar evaluando los impactos organizacionales que esto genera, ejecutar la gestión del aprendizaje, es decir, planificar lo que va a ser la formación, tanto técnica como de tal vez habilidades más blandas, de los distintos actores que van a estar siendo parte de este proceso de cambio. ¿tá? Capaz que no solo esto va a remitir si yo implemento una herramienta nueva, por decirlo de alguna manera, que voy a tener que enseñar, bueno, a cómo usarla, sino que también tal vez haya un cambio que involucra que haya gente que hoy tenga que ocupar determinados roles, entonces, bueno, es algo que tengo que ocuparme de abordar, ¿no? La generación o la
potenciar ciertas capacidades para que puedan desarrollar la tarea que sea requerida o que se vaya a requerir a nivel del proyecto y a futuro. Confirmar el futuro del equipo del postproyecto. ¿Qué significa esto? ¿Qué va a pasar con nosotros? Como decíamos hoy, van a haber un montón de actores implicados en el proyecto. Algunos van a ser los usuarios finales, por decirlo de alguna manera, y otros van a estar en la ejecución, como en ese equipo de proyecto. Entonces, esas personas que están participando directamente en lo que es el equipo de proyecto, que a su vez tienen sus responsabilidades adentro de la organización, bueno, ¿cómo se va eso a poner a jugar una vez finalizado el proyecto? ¿Cómo vuelven, de qué manera, en qué condiciones a retomar sus actividades? Y eso pensando es algo que hay que prever desde el inicio, hacia el final del proyecto, pero también cómo juega cuando yo selecciono a ciertas personas que van a estar participando directamente, cómo planifico el juego entre vida-proyecto, vida-tareas cotidianas, ¿no? Son elementos que parece una obviedad decirlo, pero a veces no son tenidos en cuenta y eso genera muchos conflictos, incomodidades, ¿no? Y estas sensaciones de con todo no puedo, porque tengo que hacer esto, pero además tengo que hacer aquello, ¿no? Entonces son cosas como muy importantes que a veces no tenemos en cuenta y que juegan mucho en esto de la emocionalidad, de la dimensión humana que hablábamos hoy. Y bueno, y planear lo que va a ser entonces esa desmovilización gradual. Luego yéndonos a lo que es la etapa de implementación, allí en realidad lo que suele darse es como el pico de estrés. Todo esto que yo venía diseñando, que estoy desarrollando, bueno, empiezo a darle forma realmente y empiezo a ver si esto funciona o no funciona, lo empiezo a probar. Entonces generalmente allí es donde se dan los picos de mayor estrés en la vida de un proyecto. Entonces hay que lidiar con todo eso y hay que saber que es algo que va a ocurrir y está bien que eso ocurra. Entonces yo ahí tengo que evaluar el nivel de la seguridad de los usuarios para esa implementación, ¿no? ¿Cuál es el grado de confianza? ¿Cómo lo están viviendo a este cambio? Asegurar el compromiso de los líderes, ¿no? En este momento donde, por decirlo de alguna manera, las papas queman, bueno, esa coalición, ese equipo que está liderando el cambio tiene que estar más comprometido que nunca, ¿tá? Bueno, esto como bien instrumental, realizar la reunión de decisión de implementación. O sea, tenemos todos los elementos dados y las condiciones como para salir en producción, o sea, pensándolo en un sistema más informático, bueno, el día 1, llegamos al día 1, podemos apretar el botón y todo está bien, y están las condiciones dadas para que podamos funcionar. Eso es algo que yo tengo que chequear, tengo que plantear, tengo que juntar a todos esos equipos de trabajo para ver si, bueno, todos están en condiciones como para llegar a ese momento final del proyecto. Y bueno, y comunicar el resultado de esa reunión. Todo el tiempo comunicar. Si llego, si no llego, y los por qué, ¿no? Eso es importante para dar transparencia y para dar credibilidad en todo momento. Después viene la finalización, que es ese momento donde aprieto el encendido del cambio que está en cuestión. Entonces allí es importante ejecutar esa desmovilización que yo había empezado a planificar en etapas anteriores, de ese equipo de proyecto. También es importantísimo hacer el reconocimiento al desempeño de ese equipo y hacer el reconocimiento también individual si corresponde, ¿no? Porque cuando emprendemos cualquier proceso de cambio, allí hay un gran esfuerzo, hay tiempo, hay dedicación de muchas horas de análisis, de ejecución, de acción, que es muy importante en la locura después del día a día, no perder de vista que es importante reconocer. Eso hace que el otro sienta que realmente el esfuerzo valió la pena y que es valorado, que todo lo que hizo, todo el esfuerzo que puso está siendo valorado y que eso hizo a que se llegue a ese momento de finalización de, bueno,
poner en producción o realmente hacer realidad ese proyecto de cambio que estaba diseñando y en el cual estuve trabajando. Montar un mapa de lecciones aprendidas. Creo que lo habíamos comentado en encuentros anteriores, esto también es muy importante. Una medida que está transitando un proceso de cambio es importante que vaya evaluando, que vaya midiendo, que vaya analizando, que vaya todo el tiempo analizando los impactos, las posibles resistencias, y que después pueda lograr un mapa de lecciones aprendidas. ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? Para un proyecto futuro, ¿cuáles son aquellas acciones que está bueno que vuelva a hacer? ¿Cuáles son esas mejoras que tengo que hacer? Porque esto estuvo más flojo, acá tuve más ruidos. Todas esas cosas son súper importantes y hacen a la experiencia de la organización para que pueda abordar nuevos proyectos, ¿no? En esto de generar las lecciones aprendidas, son esos acumulados que me da la práctica. Asegurar la participación de los usuarios para entrenar a nuevos colaboradores. Bueno, hoy tengo esta cantidad de personas que yo capacité. Bueno, mañana puede entrar alguien nuevo, puede irse alguien. Esto es prever cómo se va a dar esa transferencia de conocimiento a nuevos actores que aparezcan. Esto favoreciendo lo que hablábamos hoy de la continuidad, ¿no? De la sostenibilidad del cambio. Asegurar la participación del equipo de mantenimiento y soporte. Esto en realidad está como un poquito más vinculado a tal vez un proyecto más tecnológico, ¿no? Pero es asegurar a alguien que esté allí, una mesa de ayuda, por ejemplo. Alguien a que, bueno, salí en producción y, bueno, se me complicó, ¿a quién llamo? Es clave y da mucha seguridad saber que va a haber un otro que va a estar apoyándome. Tal vez un compañero que va a ser el referente en mi área cuando yo mañana, ante este nuevo procedimiento, surjan cosas que yo necesito consultar o necesito orientación. Bueno, saber y tener la certeza de que va a haber alguien, un referente, al cual yo voy a poder acceder de una manera para que pueda darme soporte y que me pueda ayudar en esta nueva ejecución, en esta nueva realidad que me deja el proyecto. Asegurar la reasignación adecuada de las personas del proyecto, en esto de la desmovilización, y bueno, celebrar las conquistas y las metas alcanzadas. Y bueno, después la fase de producción, que es bueno, eso que ocurre a posteriori, que tan importante no es, y que recién comentaba Lucía, que un poco están en ese periodo, asegurar el sostenimiento del cambio, definir los indicadores para la consolidación de ese cambio, en esto de medir, de evaluar cómo vamos, qué es lo que tenemos que hacer para poder mejorar, qué es lo que hay que ajustar. Si yo no voy midiendo, es muy difícil que yo pueda tomar acción para mejorar o para favorecer o para ajustar cualquier desviación. Realizar un taller de mejora permanente para perfeccionar el cambio, ¿no? En esto de no quedarme quieto, de todo el tiempo estar viendo cómo puedo mejorar. Es como la retroalimentación constante. Hasta acá las fases. Y acá algunos pilares que van transversalizando, como veíamos en el primer esquema, algunos pilares que transversalizan lo que es la gestión del cambio organizacional, que es la gestión permanente de las comunicaciones, la gestión de las capacidades o la capacitación, la formación, el seguimiento continuo y el patrocinio. ¿tá? Son los grandes pilares de la gestión del cambio organizacional que muchas veces ameritan planes y acciones específicas que yo voy a tener que estar atendiendo durante todo el proceso. Entonces, en lo que respecta a lo que es el patrocinio, y voy un poco rapidito en esta parte, así nos da para hacer algunos comentarios finales, y conversar de la plataforma, lo que comentaba hoy al principio Cintia. A nivel de patrocinio, asegurar los apoyos al proyecto por parte de los líderes y personas referentes de la organización, promover acuerdos y compromisos entre los diferentes grupos de interés que yo previamente identifiqué, apoyar de forma permanente y sistemática a los equipos ejecutores del proyecto,
acompañar a la organización en el proceso de cambio mediante la sensibilización y motivación de las personas y equipos, ¿no? Esta oreja parada, esta dimensión humana. Revisión de grupos de... Sí, Perdona, no, tranqui, porque me parece que son muchos conceptos y si nos apuramos capaz que, no sé, no tiene sentido como que te apures. Me parece que puedes terminar tranquila hoy y el jueves iniciamos con, perfecto. en vez de con tecnologías, primero con cómo estamos con los proyectos, charlamos un poco. Hacemos como un corte en esto y arrancamos a las 9 conversando cómo fuimos avanzando y demás. Digo porque son como mucha cosa y está bueno como cerrarlo y completo. Bien, perfecto, gracias Cintia. Vamos por ahí entonces. Bueno, gestión de la comunicación, que por ahí Gabriel hoy lo mencionaba y que sí es clave. La revisión de esos grupos de interés, cuáles son los responsables, sujetos objetivos de la comunicación. ¿A todos les comunico todo? ¿Cómo comunico las cosas? ¿No? Esto de identificar a las personas y aquellos contenidos que les voy a tener que facilitar, bueno, ¿de qué forma? ¿Cuáles son los canales que funcionan en esta organización? ¿Cuál es el lugar donde la gente lee? Acá funciona que yo mande un correo electrónico, o funciona que tal vez haga una presentación, o tal vez tengo que, no sé, haciendo memoria en un proyecto en el que participé, también en un ente público, y teníamos que a veces hacer algunas comunicaciones muy importantes, y era una organización enorme también, y decíamos, bueno, pero ¿cuál es el canal al que todos acceden sí o sí? Porque no todos tienen acceso al correo electrónico, no todos trabajan en la oficina, algunos trabajan en campo, entonces, bueno, ¿cuál es el canal que a mí me asegura que a todos les va a llegar esta información que necesito transmitirles? Y me acuerdo que algo que funcionaba ahí era el recibo de sueldo. Cuando entregaban el recibo de sueldo, que a eso todo el mundo le interesaba ver, era una comunicación que seguro iba a llegarle a todos y que todos le iban a mirar, bueno, a veces allí mensajes muy importantes se agregaban a esa entrega del recibo de sueldo. Entonces, bueno, esto es un poco anecdótico, pero son elementos que uno tiene que tener en cuenta de, bueno, cómo yo gestiono las comunicaciones. ¿Qué digo? ¿Cómo lo digo? ¿En qué momento lo digo? ¿A quién se lo digo? ¿Sí? Todo eso no es arbitrario y muchas veces la comunicación no solo es el acto de comunicar en sí, de transmitir un mensaje, sino también en las cosas que yo hago, ¿no? Las acciones también comunican, lo dicho, lo no dicho. Y ahí, bueno, tenemos gente de la FIC que justo esta dimensión la debe tener más que clara. Es súper rico y podríamos tener un curso específico de eso. Bueno, intensidad de la comunicación y definición de los mensajes claves y los canales principales, definición de los mecanismos de monitoreo y retroalimentación, ¿no? En esto de yo hago una comunicación y no me puedo quedar ahí. Realmente después es importante verificar si el mensaje llegó, si se entendió, si fue lo suficientemente claro. Esas cosas a veces a través de encuestas, a través del boca a boca, de ir y preguntar, es importante para ir viendo si realmente mi comunicación es efectiva, porque si no, en realidad no, pierde el sentido. El otro de los componentes también clave, la gestión de las capacidades. Asegurar que los conocimientos y las habilidades necesarias para trabajar con las distintas herramientas se transmitan de forma adecuada, generando capacidad en la organización y facilitando la llegada a la nueva cultura, ¿no? Bueno, ¿qué necesito yo para enfrentarme a este nuevo cambio? ¿Qué necesito yo para estar en esa foto de la visión que me presentaron? Bueno, todo lo que yo necesito son acumulados que yo voy a ir facilitando durante todo el proceso de cambio. Y ahí se ponen en juego aspectos más técnicos, todo depende del cambio en cuestión, aspectos más de capacidades blandas, de habilidades blandas. Todo juega allí y es algo que hay que diseñar, pensar
y monitorear durante el proyecto. Revisión de grupos objetivos, responsables y sujetos objetivos de la, dice de la comunicación es de la capacitación. Ahí me quedó, ahora que lo miro, me quedó de comunicación. Bueno, allí generalmente se hace un diseño del plan de capacitación, ¿sí? ¿A qué actores voy a capacitar, en qué y cuándo? ¿Tá? Lo que es la capacitación es algo bien importante y que no puede quedar librado al azar. ¿En qué momento yo capacito? Y en qué temas y de qué manera es importantísimo. Ahí el diagnóstico de a quiénes voy a capacitar es fundamental, porque dependiendo de los actores que yo tenga, que tal vez haya gente joven, que hay herramientas que las agarra rápidamente, tal vez hay gente que está acostumbrada al papel y al lápiz, que puede ocurrir, y yo ahora quiero que de repente empiecen a utilizar todo un sistema. Bueno, probablemente tenga que hacer una nivelación antes, para recién después ir al sistema, por poner un ejemplo. Entonces, son todas cuestiones que yo tengo que diseñar, que tengo que mapear, antes de poder ejecutar cualquier tipo de actividad de capacitación. Seguimiento continuo. Realizar un seguimiento de los avances y resultados del proyecto mediante la identificación de indicadores que aporten la información correspondiente. ¿Qué quiero medir? ¿Qué me suma medir? ¿Qué me aporta? Son indicadores que yo tengo que identificar desde la fase del diseño. Monitorear el estado y disposición al cambio de los diferentes grupos de interés. ¿Cómo están? ¿Cómo viene todo? ¿No? A veces no necesariamente es completar una encuesta, sino que ir, ver, conversar, tomar contacto, escuchar. Compartir la información con el equipo de contraparte. En esto es pensando en la estructura del proyecto, donde tenemos distintos equipos de trabajo, donde podemos o no tener una consultora, a eso se refiere con el equipo de contraparte. Formular recomendaciones y ajustes y correcciones en la medida en que se verifiquen atrasos, restricciones o dificultades en la marcha del proyecto. Otra vez volviendo a un ejemplo tal vez de un sistema. El desarrollo del sistema viene bárbaro, todo funciona perfecto, pero tal vez las personas todavía no están preparadas o surgen cuestiones que hay que tener en cuenta. Entonces, bueno, estar atentos, midiendo, siguiendo, monitoreando, es importante para detectar cualquier cuestión que haya que abordar o gestionar para poder llegar a la puesta en producción o a la concreción de ese cambio. ¿Hasta acá? ¿Dudas, resonancias, aportes? Sé que es mucha información, todo esto va a quedar, y podemos ir intercambiando a través del foro lo que surja, pero escuchar un poquito hasta acá. Sí, porque aparte nos quedan 10 minutos. Exacto. Y si tenemos que retomar, ya te digo, algún punto, en la que viene me interesaría saber cómo están. Exacto. Esto, la virtualidad a mí me mata. Es como no verlos. Y yo que estoy proyectando no veo ninguna cara. Que si sigo todo lo que vos mencionaste, he hecho todo mal. Todos le hemos cerrado. Todos estos procedimientos, nada, me lleva a la corriente, no sé el resto que le sucede, pero a mí me pasa un poco, cuando estamos en algún proyecto no estamos pensando en cada una de las partes. Es verdad que decimos, bueno, sí, capacitación, comunico, a veces comunicas sobre el pucho porque se te van los tiempos. Está bárbara la guía, yo la tomo y aprendo pila porque me cuesta mucho tener como esas etapas pautadas. Creo que si lo implemento me va a ser mucho más para organizarme. Pero me gustaría escuchar como en estos minutos también, Lu, no sé vos cómo lo ves, a quienes están por ahí, cómo recibieron toda esta info, y cualquier cosa retomamos unos minutos también este tema la que viene. No sé qué piensan. Hago un comentario nomás, porque justo el otro día tuve una sesión con el prorector, digamos, en donde le planteaba
como en esto de intentar poner en práctica todos estos conceptos, esta forma de percibir la gestión, le transmitía un poco de qué difícil que es hacer todo esto. Cómo es difícil mantener la articulación, promoverla, mantenerla, buscar desarrollar estos procesos de forma participativa, definiendo una visión, intereses y demás, porque claro, entran en juego muchas cosas, ¿no? Entran en juego plazos, entran en juego ansiedades, hay muchas cosas que se van colocando. Y ahí fue divertido porque la respuesta del prorector fue, ¿no sería más difícil hacer lo contrario? O sea, pensar en un proyecto en donde un grupito chiquito define el objetivo, define cómo se va a hacer y después lo baja, ¿eso no sería más difícil en la práctica de llevarlo a cabo? ¿O cómo eso podría durar en el tiempo? Entonces, creo que sí, que es algo, toda esta perspectiva de la gestión integral, tomando en cuenta la complejidad, la articulación, definiendo visiones, buscando responder a los distintos actores que hacen al tema que quiero trabajar, es complicado, pero lo interesante es que promueve desarrollos de proyectos que responden de una forma como más amplia a la realidad y tienen una visión de permanecer en el tiempo. Entonces, no sé, a mí me parece que sí, que creo que tenemos dificultades grandes, que no es nada sencillo llevar esto adelante, pero aparentemente es una forma interesante que puede dar frutos. Así que un poco compartiendo mi experiencia de cómo lo vengo yo viviendo en el Prorectorado de Gestión y los intercambios que tenemos en el equipo sobre esto. No sé si alguien quiere compartir un poco de la experiencia o si alguna vez han puesto en práctica algunas de estas cuestiones. Bueno, ya que nadie habla, voy a hablar. Adelante, Alicia. Bueno, en los proyectos que me ha tocado participar, digo, todas estas cosas que ustedes dicen, bueno, justo me llama, pueden ser, creo que la comunicación es lo que más siempre me he tenido que preocupar, porque la gente para involucrarla necesita saber hacia dónde va y tener las cosas claras, porque la gente se le suma la tarea cotidiana, el hecho de que además vos le pidas que participe y le ponga un pienso a algo, y en realidad si no participan no se van a involucrar y tampoco van a tener ganas de... Entonces como que le sacás tiempo a la tarea cotidiana. A veces la gente, sobre todo en los cargos más operativos, siente que como que no hay una motivación para hacer la tarea de otra manera, o sea, hacen la suya, cumplen el horario y se van. Entonces, creo que los que tenemos niveles de conducción nos lleva un buen trabajo eso, ¿no? De involucrarlos, crearles sentido de pertenencia, que sientan ese gusto por la tarea cumplida y por participar en los proyectos. Te lleva mucho tiempo y ganas, y no es tan fácil porque tenemos mucha heterogeneidad en los funcionarios que a veces tenemos. Y nos pasa que nosotros concursás y tú vas a un lugar y tú no elegís el equipo con el que trabajar, lo heredás. Entonces, a veces mientras lográs que la gente alinee contigo y para la conquistes, como digo yo, para recién después poder proponer cosas nuevas, a veces pasa mucho tiempo. Y por eso creo que en algunos proyectos quedamos como un poco ineficaces porque no nos dan los tiempos para conquistar a la gente, ¿no? A veces ya te vas para otro lado y te quedó eso por ahí en el camino. Eso es la contra que yo le veo, pero bueno, igual pienso que siempre hay que intentar hacer, eso sin duda. Tal cual. Bueno, Tal muy cual. bien, ya estamos en el horario, no sé, no hay más manos levantadas. Capaz que podemos ir cerrando para cuidar los tiempos. Sí.
Bueno, muchas gracias a todos. La presentación la vamos a estar subiendo. Cualquier duda o resonancia que les quede, las pueden ir compartiendo a través del foro y bueno, eso nos va a servir de insumo para el inicio de la que viene, para dejar cerrado el tema y sobre todo hacer foco en lo que decía Sin, que es bien importante, cómo venimos pensando lo que va a ser el trabajo final y bueno, las distintas participaciones que ya vimos que han habido en la plataforma. Sumo, te perdí, Lu, la cámara, pero estoy con problemas de conexión. Eso, para organizar el jueves, entonces iniciamos cerrando unos minutos este módulo. Hablamos sobre el trabajo final, quizá, porque he visto en los foros que hay gente que ya ha avanzado en algo, o sea, en algunas propuestas, sería bueno que en unos pocos minutos los que ya hayan avanzado lo compartan, y después en la segunda hora comenzamos con tecnologías de gestión, que el que pueda o pueda, está el texto de Cupani para leer, sería interesante, si lo pueden ir leyendo, pero eso, como la primera hora, cerramos y hablamos sobre el trabajo final y compartimos los que tengan avances. ¿Les parece? Excelente. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a todos. Gracias a todos. Si alguien faltó anotarse en el chat, no se olvide antes de irse para registrar. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos, nos vemos. Chao, chao. Gracias. Nos vemos.